¿Hay algún camino que le dio sentido a tu vida? ¿Algo sucedió y abrió una ruta de crecimiento para ti? ¿Intuías que había otra manera de vivir y quisiste experimentarla? No, no todo el camino es de gozo. Cuando no puedes cambiar la situación, tan solo queda transformarnos a nosotros mismos, descubriendo talentos y habilidades que no sabías que tenías. En este espacio encontrarás invitados que nos compartirán su camino para inspirarnos a emprender el nuestro. Soy Nidia Liceda Hernández, terapeuta transpersonal. Bienvenido a Emprende el camino de tu vida. La terapia transpersonal con el arte es una técnica donde se usan las herramientas artísticas en el proceso terapéutico. La gran diferencia con la arte terapia es que integro una actitud meditativa y la meditación como eje conductor de todo el proceso. Y trata de lo siguiente. Iniciamos con una meditación y te ofreceré una visualización para inspirar a tu dimensión creativa, invitándote a generar un espacio íntimo, sagrado y de sanación, previo a pintar sobre un lienzo en blanco. Cerraremos con una meditación y al finalizar te invitaré a un espacio de escucha consciente de mi alma a tu alma, para compartir lo sentido durante el proceso de creación y contemplación de tu obra artística. Los beneficios que pueden surgir para ti son darse un respiro, salir del piloto automático, vaciarse del ruido mental, desarrollar tu creatividad, autoobservarse sin que el ego y el juicio intervengan, reconectar con tu esencia y catalizar comprensiones profundas del sentido de tu vida. Todos de niños en algún momento experimentamos la expresión a través del arte. Cuando vemos a un bebé que escucha música, es muy bebé, 5 o 6 meses, vemos cómo, sin que nadie le diga, siente la música y baila, y se mueve, y se pone contento y se expresa. Y agarra un lápiz aunque no sepa dibujar y raya, y se expresa. Y a veces vamos creciendo y nos vamos comprando creencias de que no nos queda bien o de que nos empieza a dar pena o de momento te caes bailando de chiquito y alguien se ríe, experimentas la vergüenza y decides no volverlo a hacer. Pero creo que el arte es una fabulosa parte de nosotros por experimentar, que además nos sirve para sacar esa expresión de nosotros, esa emoción que a veces busca salida y no buscamos cómo expresarla. Creo que es un maravilloso punto terapéutico para hacerlo. Esta terapia es para todos aquellos adultos que quieran experimentarla. ¿Sientes que te gustaría vivir esta experiencia? La más cordial bienvenida a este espacio de Emprende el camino de tu vida, y me da mucho gusto de verdad que compartir este espacio con una mujer que pues he estado en algunos momentos, sobre todo admirándola mucho por esta trayectoria de que hoy pues precisamente es el espacio, ¿no? Para que nos compartas tu trayectoria. Sé que que has luchado por los sueños y eso la verdad que es algo que admiro mucho, el poder decir, voy por esto, me gustaría hacer esto y empezar a dar los pasos. Así que, pues buen día, Atenea, bienvenida a este espacio y qué gusto poder compartir hoy contigo. Muchas gracias, gracias a ti, Nidia, siempre por acordarte de mí para todos estos proyectos. Gracias. Bien, pues me gustaría empezar un poco, Atenea, como empezar a compartir a lo mejor como si fuera la vida un camino y irnos a lo mejor a la parte de la infancia, a la parte de la niñez y poder preguntarte ahí, cuando eras niña, ¿tenías un sueño en especial? ¿Había algo que decía, yo quisiera ser de esta manera? ¿O simplemente fue una niñez tranquila como todos? ¿Cómo te recuerdas siendo niña, Atenea?
Definitivamente muy, muy inquieta y sí con muchos sueños de hacer muchas cosas. Siempre me llamó la atención hacer muchas cosas y pues la verdad nunca me gustó que como que me mandaran, ¿no? Entonces mi sueño siempre era poder ser libre para poder hacer lo que quiera sin que nadie me mandara. Era lo que siempre pensaba, cuando sea grande, esto, ¿no? Lo voy a poder hacer. Exactamente. ¿Y jugabas, te recuerdas jugando a algo en específico que dijeras, jugaba mucho a esto? Sí, y jugaba mucho a tener un negocio. Y siempre jugaba a que trabajaba en el banco también. Y me encantaba contar billetitos y tener una caja registradora. Eso me encantaba. Wow, comparto ese juego. Sí, Me acuerdo mucho que tenía formatos. Bueno, en ese entonces, cuando yo era niña, había formatos que se llenaban en el banco de esos de papel autopasante. ándale, sí, Y me acuerdo yo que le decía a mi papá, no, cuando íbamos al banco, así de quiero llevarme formatos, llenarlos, la caja registradora y los billetes. Entonces, imagino que era un juego similar sí. y me encantaba, la verdad, a mí también jugar a eso. Conforme fuiste creciendo, Atenea, ¿cómo fue que a lo mejor empezaron en el área de los estudios? ¿Fueron relacionados con lo que jugabas? ¿Fuiste cambiando? ¿Cómo fue ese crecimiento conforme a lo mejor, por ejemplo, en la adolescencia? ¿Seguías teniendo el mismo sueño? ¿Te gustaba nuevamente ese ambiente administrativo o cómo era ya en la adolescencia? Bueno, ya en la adolescencia era diferente. Sí me seguía llamando la atención, pero pues ya estaba como más ocupada, ¿no? Siempre estaba pues trabajando un poco con mi mamá, atendiendo temas de la escuela y pues siempre, siempre tratando de socializar. Me encantaba toda esa parte de los temas sociales, de estar con la gente. Y como mi mamá tenía un negocio, tenía un gimnasio, pues me sentía bien porque ahí veía mucha gente, platicaba con mucha gente, principalmente gente mayor, y ahí aprendía muchas cosas de las señoras más grandes o muchachas más grandes que iban ahí a hacer ejercicio. Y pues yo estaba ahí siempre ayudando a mi mamá. Entonces, pues siempre estaba con gente y ¿Qué, aprendiendo cosas. qué tan importante, ¿no? Esa parte de aprender a relacionarnos a esa edad. ¿Cómo sientes tú que te ha impulsado eh, ahora tu trayectoria gracias a esas relaciones, a que podías hablar a lo mejor de cualquier tema o hablar con personas más grandes? Fíjate que mucho, mucho. Yo siempre entré a la escuela siendo muy chiquita. Acababa de cumplir 5 años cuando me inscribieron a la primaria. Entonces, la mayoría de veces siempre me relacioné con gente mucho mayor que yo. Entonces, siempre estaba con personas más grandes. Y el gimnasio de mi mamá era de puras señoras, entonces siempre, siempre estaba rodeada de señoras que me enseñaron, que aprendía yo recetas de cocina. Siempre me gustaron las ventas. Entonces ahí en el negocio de mi mamá iba yo a ayudarla, daba clases, tenía yo 12 años, 13, pero vendía yo cosas. Como iba mucha gente, pues siempre vendía yo yogur, vendía yo aguas, vendía yo, siempre, siempre tenía yo ahí un negocito. Vendía cosas de catálogo, estaba yo bien chiquita y vendía cosas de catálogo, vendía productos de perfumería, gente que me daba cosas a vender, que sabían que me gustaba vender y ahora pienso, digo, estaba yo bien chiquita, tenía 13, 14 años y la gente confiaba en mí y me daba esa mercancía y yo siempre estaba haciendo negocio, nunca estaba como estática o esperando, ¿no? Ujú. Entonces, de alguna manera, tanto el negocio, las relaciones, como que ese círculo de aprender a generar tu propio dinero, desde pequeña estaba como la Latente. curiosidad y más que nada, o sea, ya lo hacías, ya no era como quiero hacer un negocio, No, sino pequeñas cosas. sí, ya lo hacía, ya lo hacía. Desde chica, desde, yo creo que
sexto de primaria también hacía moños y los vendía en la escuela. Compraba gomas, lapiceros bonitos, eso me gustaba mucho. Y siempre estaba yo vendiendo, siempre. Entonces, esta parte, digo que, ¿cómo fue creciendo conforme te fuiste haciendo adulta? ¿Cuál fue tu primer, a lo mejor, negocio que dijiste, ahora sí, ya lo voy a hacer más formal? ¿O con qué área soñabas? ¿O cómo fue que fuiste encontrando a lo mejor tu área a nivel profesional? Pues fue siempre, creo que de un modo u otro, la necesidad. Creo que la necesidad me hizo llegar siempre a los negocios. Y eso fue lo que me hizo como moverme siempre, el tener la necesidad de hacer y de resolver cosas. Siempre como que estuve orientada a, a esa parte, ¿no? A esa A parte. resolver. Sí, De alguna manera te fuiste dotando como de herramientas para resolver en el momento, o era de que venía un desafío y pues cómo lo resuelvo era pues ahora que vendo o algo sí. así. No, siempre estuve como vendiendo, siempre me gustó como tener dinero, ¿no? Siempre me gustó como hacerme cargo de mis cosas, ¿no? No estar como dependiendo de expectativas de lo que pudieran darme o no, ¿no? Era yo la mayor de cuatro hermanos. Entonces, bueno, mi última hermana nació cuando yo tenía 14. Entonces, pues siempre había otras necesidades. Y entonces eso hacía que yo, eh, pues para mis gustos o para las cosas que yo quería, siempre, y como me gustaba, pero por ejemplo, ya en algún momento, pues sí me ponía como esas metas, ¿no? Necesito para tal cosa. Y ya era como, ahora voy a vender esto para esto. O sea, ya era como sobre una Metas. meta en especial, Ok. ¿no? ¿Recuerdas algo que te hayas comprado con tu propio dinero que fuera así como decir, yo quiero comprarme esto? Pues principalmente en ese momento, mm, los zapatos, cosas, ¿no? Cosas de uso personal. Sí. Y pues como chamaca que quieres estrenar, que alguna blusa, que alguna cosa, eso era lo que, Lo que más te llamaba la atención. así es. Y en ese camino de ir juntando tu propio dinero, ¿alguna vez pensaste en ser empleada? Siempre fue como, yo voy a seguir vendiendo Mira, entré a trabajar en algún momento ya más adelante. Trabajé con una tía cuando tenía 16 años en un gimnasio en Córdoba, pero era yo muy independiente, muy independiente. Entonces yo iba y venía y si era yo empleada de, me pagaban por un trabajo, pero yo estaba a cargo, ¿no? Y después, pues más adelante trabajé en una financiera, ya cuando me separé y tenía yo a mi hijo, eh, también, pero siempre de un modo independiente. O sea, vendía, pero no tenía como que estar en una oficina o en un lugar. ok, no Y las horario. veces que lo probé, pues me sentía yo muy limitada, ¿no? Cuando tenía que estar en algún lugar tantas horas, me sentía sumamente limitada. Siempre me ha gustado ser como más libre, salir, entrar y hacer muchas cosas. Claro, y conforme fuiste creciendo, ¿cómo fue para ti integrar el reto de la maternidad con tu carrera profesional? ¿Cómo sientes que has podido ahí a lo mejor lograr pues ese camino? Porque yo creo que a lo mejor no es ni siquiera un balance, sino es incorporar un área más a tu vida, a tu profesión. Eh, pues fíjate que fui mamá muy joven, me casé a los 18 y y me casé, llevaba yo pues mi casa, tenía yo al niño y cuando tuvo cierta edad, bueno, como me casé muy chica no había terminado la carrera.
Entonces, en cuanto él tuvo como 8 meses de edad, este, en cuanto él tuvo 8 meses de edad, entré a la universidad nuevamente. Empecé de nuevo y y estudiaba yo todos los sábados, siempre pues tratando de cumplir esa meta, ¿no? De la escuela. Y pues para mantenerme en la escuela también siempre trabajé, vendía cosas, este, siempre he sido como muy inquieta, ¿no? Y me encanta, ¿sabes qué? Aprender muchas cosas nuevas. Entre ellas fue como cocina, todos los cursos de cocina que había porque me gusta mucho la cocina, también a pintar, a costura, todo eso. Entonces siempre vendí cosas. Y en la escuela pues iba yo solo los sábados, vendía yo entre semana a ciertas horas del día bajo citas y recogía a mi hijo en la escuela y a casa, ¿no? A hacerme cargo de él. Siempre, fíjate que cuidé mucho esa libertad de poder hacer eh, todo, ¿no? O sea, si hubiera tenido un trabajo de forma tradicional, por decirlo así, Ujú. pues hubiera yo tenido que dejar a mi hijo. No hubiera yo tenido la libertad, pues, de estar, de ir por él, de recogerlo, ¿no? Sí, sí, y siento que de alguna manera cuando probamos que es posible la maternidad incorporando una actividad profesional y que da más tiempo para estar con los hijos, siento que es muy complicado como dejar eso, o sea, como una vez que dices, sí se puede, sí puedo tener el área profesional, sí puedo tener la maternidad y también puedo crecer como mujer. Sí, Yo me recuerdo en ese entonces cuando yo era empleada y era algo que yo sentía, o sea, que a veces el ser empleada es como más frustrante porque o es el empleo, yo sentía como o es el empleo o es la casa o es la familia. Y ¿por qué no cuando todo? estás independiente, como que sí puedes darte todo. Así es. ¿Te pasaba eso? Sí, mucho, mucho. Y siempre elegí eso porque me sentía libre, no tan limitada. E iba a mi propio ritmo, ¿no? Y podría priorizar, ¿no? Por ejemplo, si mi hijo tenía un festival, si salía antes, si había vacaciones, si había suspensión de clases, no tenía yo problema, porque yo iba siempre a mi propio ritmo. A lo mejor sí trabajé para algunas compañías, pero siempre era como sobre comisión y sobre lo que vendes. Entonces también te retas, ¿no? Te retas y tú sabes cuánto tienes que trabajar para obtener o cómo te organizas para hacerlo de mejor forma, ¿no? Ujú. Exactamente. ¿Cómo fue que fue avanzando esta carrera? Conforme fuiste ahora sí que haciéndote más independiente, que fue creciendo tu hijo, ¿cómo fue que decidiste incursionar ya de lleno en tener un negocio propio? Fíjate que fue un tema de necesidad. Yo estaba básicamente trabajando para una compañía de un familiar que vendía publicidad exterior y él, mi hijo, pues estaba chico, tenía 10 años y mi tío me invita a trabajar a esta compañía. Él vendía letreros, ¿no? Fabricaba letreros luminosos. Entonces yo trabajo ahí por 6 años de manera independiente Mm. y al estar trabajando ahí, pues me doy cuenta que había más necesidades, ¿no? Y el dueño de la empresa, yo le decía, es que hay que meter esto también y hay que meter lo otro. Y entonces él me decía, no, porque es complicarse Más. más. Y él eligió que no. Entonces, como yo era independiente, o sea, yo no era su empleada, sino era una ejecutiva, pues yo podía vender lo que yo quisiera por mi cuenta. Entonces yo empecé a integrar. ¿Por qué? Pues porque vi la necesidad de los clientes. Al conocer el mercado, vi que los clientes tenían necesidad de muchas otras cosas. Entonces, estaba a gusto en la empresa, estaba a gusto, trabajaba, ganaba por lo que trabajaba
Si vendía 10 pesos, me ganaba uno, entonces yo sabía cuánto tenía que trabajar. Y había buenas oportunidades, no había tantas empresas. Y empiezo a meter yo por mi cuenta otras cosas hasta que llegó un punto de ver la necesidad aquí en mi ciudad. En la empresa donde yo trabajaba estaba en Córdoba, entonces había que trasladarse y había otros retos, ¿no? Entonces decido ya rentar un local, asociarme con una chica que era diseñadora y es donde yo empiezo la carrera ya del negocio de manera independiente. Y empiezo a vender otras cosas, o sea, todo lo que era como más variado, más versátil y no específicamente esos trabajos tan grandes como eran los anuncios espectaculares que llevaban mucho más riesgo, mucho más trabajo. Entonces había otro tipo de trabajo. de necesidades dentro de los clientes que se podían cubrir y era un mercado no cubierto. Y en mi ciudad, pues tampoco. Había imprentas y específicamente se dedicaban a una sola cosa. Mm, Entonces yo vi la necesidad, tuve la visión de poner algo integral que ofreciera, más que un producto, soluciones. Entonces me empecé a dar a conocer por resolver esas necesidades de mis clientes. Ah, necesitas tal cosa, ve con ella, ¿no? Yo ya vendía por mi cuenta, compraba en México, me empecé a capacitar más, me empecé a ir a, a Ciudad de México a las expos y pues fue como fui conociendo más el mercado. Y ahí decidí poner un local hace casi 15 años, renté un localito. Antes de terminar mi relación laboral con la otra empresa, hubo un parteaguas fuerte que me hizo tomar la decisión. Fueron como cuatro cosas, ¿no? Uno de mis mayores clientes que me mantenía trabajando con la empresa, sufre cambios de estructura radicales. Tenía yo un cliente ya muy grande que me daba toda esa, todos esos sucursales a cambiar todos los letreros. Eran negocios muy, muy grandes. grandes. Entonces, esta empresa sufre cambios. Yo tengo un accidente automovilístico, luego me da apendicitis. Mm, Así fueron como en 2 meses, tres ok. cosas así que, ¡pum!, que rompieron esa zona en la que yo estaba, por decir cómoda. Tenía yo retos, pero era cómoda porque ya estaba adaptada a esos retos. Viajaba, medía, cotizaba, enviaba montajes y ellos solo me autorizaban y ya la empresa trabajaba todo el mes. Eso me daba mi tiempo de conocer otros productos, de viajar, de ver otros clientes ya con lo que yo vendía por mi cuenta. Entonces es donde yo tomo la decisión cuando ese corporativo sufre esos cambios y deja de comprarme, eh, es donde yo decido dejar la empresa y emprender lo mío en ese momento. Con un poco me cambia la vida así en 3 meses, de tener ahorros, de estar estable económicamente, este, a perder mi coche que estaba pagando, a que me operaran, a que tuviera, te digo, la complicación del accidente, y entonces de esa estabilidad pasé al endeudamiento. Entonces empecé, pues del otro lado. En 3 meses me cambió la vida. Te digo, de tener ahorros, Claro. pasé a estar endeudadísima con el banco y es. Y Entonces decido, además con el reto de, porque ¿quién lo iba a atender? exactamente, y decido emprender el negocio, pues con una tanda, 10,000 pesos, renté local, lo pinté, hice mi letrero, con una computadora que era de mi hijo, con eso empecé el negocio. Y decía yo, que salga para pagarle a la diseñadora, porque yo también soy maestra. Entonces yo me iba muy temprano, a las 6 de la mañana, viajaba a otra ciudad a dar clases. Entonces ya venía regresando al mediodía, pero era complicado
por el tema que te comento, sin coche, accidentada, entre que el seguro te paga, me quedé sin carro, o sea, fueron como muchas cosas que me hicieron moverme de donde estaba. Ujú. Y de alguna manera tuviste que reinventar todo otra vez. Así es, empezar pues desde cero, bueno, desde menos, no sé cuánto debía en ese momento, pero ¿Cómo, sí había por ahí un cómo endeudamiento saliste fuerte. de ese bache? ¿Tuvo que ser un continuo o tuviste que integrar otra cosa más? No, 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 empecé vendiendo, este, mira, creo que siempre he tenido como esa suerte de, de que la gente confía en mí. Y entonces ves que te platicaba que yo ya había ido a las expos y Ujú. demás, y había mucha gente que confiaba en mí y que me decía, oye, llévate mi muestrario, yo tengo tal producto que estoy introduciendo, Qué padre. y llévate el muestrario. Y entonces, Ya lo de crees. verdad, siempre he tenido como esa suerte de tener gente que confía en mí, en mi trabajo. Entonces, con esos muestrarios, a veces con gente que me mandaba, oye, necesito tanto, pero no tengo, no te preocupes, te lo mando, cobras y me pagas. Perfecto. Entonces, gente que conocía yo en las expos, ¿eh? O sea, y así empecé pagando deudas, el seguro En pagó la- el carro, bueno, liquidó la deuda y me dio una parte del dinero. Entonces ya me compré otro carrito para poder seguir dando mis clases y atendiendo mi trabajo. Pero sí, hacía yo muchos retos, muchas claro. locuras para salir adelante. ¿Qué sientes que es lo más importante en esos desafíos del emprendimiento? Como tal, el dinero sabemos que pues se requiere conseguir y de todos modos da vuelta, pero ¿qué será lo que sostiene que el emprendimiento pueda salir adelante o que podamos sacarle como no quedarnos ahí en el problema, sino decir, ¿cómo salgo? Yo creo que la resiliencia, yo creo que la resiliencia, el emprendedurismo requiere eso, el atreverte y, como te digo, antes de tener un negocio que ha sido exitoso, porque hasta la fecha está, Ujú. tuve muchos, muchos fracasos, incluso en el mismo negocio, eh, hubo cosas que no funcionaron y que me costaron de un modo u otro dinero, tiempo, aprender cuesta, aprender cuesta. Entonces yo ya empecé a invertir como en mi educación financiera, después de muchos tropiezos, ¿no? ¿Y cuál ha sido el secreto? Pues caerme y levantarme. Todos los negocios tienen esos retos, Volverse a levantar. ¿no? Sí, porque pues en ese momento, al menos en la universidad donde yo estudié, no nos enseñaban emprendedurismo. Ahorita ya los enseñan desde las primarias, Sí, ¿no? Y más que el emprendedurismo, yo creo que es lo que debemos de aprender en la resiliencia y aprender de esos tropiezos. Yo no les llamo errores porque errores cuando no aprendes, ¿no? ujú, De ese tropezón. Entonces yo creo que el aprender de esos tropiezos, te ayuda a crecer, ¿no? así es. Pero aprender cuesta y cuesta a veces dinero, a veces tiempo. eh, y otro secreto que tuve dentro de mi negocio, es un negocio complicado, ahora ya con la madurez, con la edad, este, veo que es un negocio complejo, demandante, arriesgado De mucho tiempo. y de mucho arriesgue. O sea, son negocios que implican muchas cosas, porque es crear muchas cosas desde cero, ¿no? Entonces, es un negocio complejo de alto estrés y que se requieren muchas cosas para mantenerse, pero principalmente cumplir, porque sí vendemos cosas, pero las creamos y además hay que ser responsables, ¿no? Con el tiempo, ¿no? Y luego, bueno, siento que una parte sí de este negocio es la creatividad, donde como tú dices,
O sea, a lo mejor llega el cliente con una idea, mire, quiero hacer algo así, pero no tiene idea de todo lo que se tiene que hacer para Así que es. le entregues el resultado que está buscando el cliente. Entonces es la creatividad, ¿cómo lo voy a hacer? Y además, siempre lo queremos urgente Para ayer, para allá. Entonces, sí sí, siento yo que es bastante también como tú dices, la carga del estrés tiene mucho que ver con los tiempos de entrega. sí. ¿Cómo gestionabas todo esto, tanto el control interno y tú como responsable? ¿Hasta dónde si le dices al cliente, o sea, sí se puede de plano, sabe que no? ¿Sabes qué? En su momento, por eso digo, bendita juventud, bendita, eh, eh, bendita edad que todo se te hace fácil de resolver. O sea, yo llegué a vender, por ejemplo, impresión de lona, porque yo empecé vendiéndola, no la imprimía yo. Comprar un equipo de impresión era Carísimo. costosísimo. Hace 15 años costaba 1,5 millones de pesos comprar un equipo. Entonces, ¿qué hacía? Me mandaban los equipos, las impresiones de fuera. Me imprimía un amigo en Puebla y en la noche me estaba mandando en un camión, en un autobús de pasajeros. Me mandaba todos mis rollos de lona. Era arriesgado, era probable que no llegara, que ese alguien al que se las había encargado se bajara una ciudad antes y se quedara con mi trabajo, que no le iba a servir de mucho, pero pues me arriesgué muchísimo, me arriesgué muchísimo. Y me desvelé mucho. Eh, hoy te puedo decir que me esforcé demasiado porque me sentía obligada a ser muy responsable y Mm. aceptaba muchos trabajos porque quería crecer y por muchas cosas, pero descuidé otras cosas, ¿no? Porque venía un poco la autoexigencia en mí muy fuerte de cumplir como mamá, como profesionista, unas autoexigencias que uno mismo Se va. se va poniendo, que aprendes, a final de cuentas son patrones aprendidos, pero pues dejé de lado mi salud, dejé de lado decir, es que no me da tiempo de comer, no es que no he comido, no me ha dado tiempo, son las 7 de la noche, ¿no? Este, y muchas cosas que pasé por encima incluso de mi propio bienestar. Eso ya lo aprendí con el tiempo, después de una crisis de salud fuerte. Yo tengo ahí varios retos, condiciones, ¿no? Condiciones controladas, pero condiciones especiales de mi cuerpo y que en su momento pues detonaron muchas cosas, ¿no? El tener que parar, el mismo accidente automovilístico, ¿no? Me hizo parar de golpe, frenar mi vida. Yo trabajaba en las mañanas, los fines de semana viajaba, recogía yo a mi hijo a la escuela y me iba de viaje a Tabasco, a Mérida, donde tuviera que ir en coche, medía, regresaba, o sea, no descansaba, ¿no? Entonces, tarde o temprano la vida me hizo parar y me hizo reflexionar que sí está muy padre vender, sí está muy padre ser exitoso, pero también es muy padre tener paz, tener tranquilidad, tener, aprender también a estar sin hacer nada, ¿no? O aprender, por ejemplo, a disfrutar un programa de televisión un día, ¿no? Darme la oportunidad de un fin de semana y quedarme en casa. Eso yo no lo sabía, no lo sabía hacer. Claro. Entonces, eh, me vi obligada en algún punto, pero lo reflexioné a tiempo. Entonces, después me dediqué, fíjate, me pasó algo muy chistoso y es algo bien importante que te quiero compartir porque yo cuento mi vida antes de eso y después de eso. Claro. Fue el accidente, te digo, la crisis económica, luego otra vez para arriba y luego así como que trabajaba muchísimo, me iba bien, no me puedo quejar. Pero llegó un punto en que yo decía, bueno, ahora puedo irme de viaje, ¿no? Mi hijo ya tenía para este entonces 17 años, ¿no? Pues ya tenía novia, el fútbol, la escuela, ya él hacía su vida un poco más. Y yo decía, bueno, ahora tengo dinero para irme un fin de semana a algún lado. Pues no tengo con quién.
sea, solito me empezó como a caer el 20. Y me acuerdo mucho de una persona, una clienta amiga, que me fue a invitar a un entrenamiento. Y yo le dije, no, ¿cómo No, no crees? Yo puedo. no puedo dejar mi negocio un fin de semana completo, porque había que viajar. De esos entrenamientos vivenciales, Que te quedas ahí a dormir y que todo. te quedas, que te vas el fin de semana y es como un tipo retiro, ¿no? Entonces yo me acuerdo que me negué y me negué. Y le dije, no, ¿cómo crees? Y luego además lo que me platicó se me hizo así medio extraño. Yo dije, no, menos, ¿no? Se me hace que son como una secta, una cosa extraña. Qué raro. Y nunca se me va a olvidar que le dije que no a ella. Y unos 2 años después, conozco otra clienta, que era una empresaria. Ella en ese momento estaba pasando un proceso de cáncer. Le voy a vender publicidad en unos autobuses y me invita. Y entonces yo iba acompañada de una amiga y me dice, no, ni te vayas a meter, entró una prima y ahora anda, como que se puso medio loca, ahora te habla de amor y de la paz y la tranquilidad. No, 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 se me hace que es una religión extraña. Llega el punto en que me siento un poquito comprometida con esa clienta a ir Ujú. a su entrenamiento y voy. Y entonces fue lo primero que me hizo que me cayeran esos 20, ¿no? Que no podía seguir llevando mi vida hacia el extremo, ¿no? Y que no podía seguir llevando mi vida a esas marchas forzadas, ¿no? Entonces ese entrenamiento fueron 3 días, uno de estos entrenamientos Vivir Libre, Ujú. en donde trabajan ahí distintas técnicas que de momento han sido criticados incluso. Sí, Yo ¿no? digo que Muy yo tomo polémicos. lo que me sirvió, me ayudó mucho, me hizo conocer muchas cosas. Siento que no todo funciona para todos, pero a mí en lo personal me ayudó, me hizo reflexionar en muchos aspectos. Fíjate Eso, que eso que comentas es muy importante, sí, porque como empresarias o como emprendedoras he observado mucho esta tendencia de llevarse al límite, sí, donde lo más importante se convierte el autoempleo o el sí, emprendimiento, pero se olvida de la persona, se olvida incluso de a lo mejor algunas necesidades personales, como tú comentas, como el no comer, y, y al final llega un momento donde dices, nos toca pagar otros precios, a veces a sí. nivel personal, a veces a nivel de las relaciones. ¿Cómo esta parte de que ese fin de semana te caen los 20, de qué te diste cuenta en ese momento, Atenea? Pues me di cuenta que ese forzarme, lo primero, era una necesidad de reconocimiento personal, ¿no? Que no lo hacía tanto por mí, sino por demostrar a los demás que podía. Eso fue uno. Entonces me hizo evaluar, ¿no? Fue un proceso largo, no fue Claro. como tan rápido. Me di cuenta, porque aprendes del equipo con el que entras, porque son trabajos como en conjunto, Ujú. me di cuenta que mi vida no había sido tan difícil como yo pensaba, como yo creía. Eh, Aprendí a valorar a la familia, el resguardo, ¿no? Ese espacio como seguro, ¿no? Que tengo en el núcleo familiar, digo tengo porque gracias a Dios tengo a mis padres, pero que ellos han representado eso en mi vida y que hay mucha gente que no la ha pasado tan Claro. bien, que ha sufrido cosas realmente fuertes y pues que están ahí, que viven adelante, ¿no? O sea, me hizo como romper un poquito el esquema de lo que yo creía de mí misma, de mi historia, como que aprendí a contarme la historia de manera diferente. Y que mucho, mucho, lo más importante fue que mucho tiene que ver el cómo ve uno las cosas desde su propia perspectiva. Como las crees, las vives. Y no siempre es así. Y una tercera cosa que me marcó muchísimo,
que no hay verdades absolutas, que podemos vivir la misma historia, crecer en la misma casa, por ejemplo, como hermanos, y Ujú, contarnos la historia diferente cada uno, realmente. vivirla diferente, de acuerdo a nuestras herramientas, de acuerdo a nuestro temperamento, también tiene mucho que ver el cómo las vivimos, cómo las sorteamos y cómo las sacamos adelante, ¿no? Es importante esto que dices porque, mm, como tú decías, no nos contamos una historia. ¿Sí? Contamos una historia de lo que vivimos y a veces mucho tiempo nos la pasamos alimentando esta historia, me la cuento y me la cuento y yo misma estoy porque viví esto, ahora tengo que hacer esto, ¿no? Sí, Y de momento cambiar esa historia, cambiar el discurso que nos decimos y poder elegir a partir de ahí cómo me voy a contar la historia, cómo la resignifico ahora, porque de que no vamos a cambiar la historia no la vamos a cambiar, pero ¿no? sí la resignificamos y entonces incluso con las mismas cosas que pasaron lo puedo sentir más ligero y entonces puedo avanzar de manera diferente. ¿Cómo fue de ahí en adelante tu carrera o qué cambios llevaste a cabo? Pues fíjate que tomé el primer entrenamiento y esos entrenamientos lo que tienen es que te enrolan, ¿no? A seguir. Así es, Entonces mucha. yo lo primero que hice fue tomarme mi espacio, mi tiempo, no me clavé, fue como, ok, voy a digerirlo, voy a ver qué aprendí, me fui dando ese tiempo y hasta el siguiente año hice el segundo entrenamiento y empecé a trabajar. O sea, me di cuenta de la importancia de lo que es el trabajo personal, empecé a respetarme más mis tiempos, entendí que la pirámide de necesidades que aprendes incluso en la escuela, yo estudié administración, y esa pirámide de Maslow Además, no, está abajo, lo primero, que son las necesidades básicas del ser humano, y uno de ellos es el alimento, el descanso, el abrigo, y estaba haciendo de lado esas necesidades prioritarias. Y entonces me hizo reflexionar mucho en la parte de, ¿y para qué quiero todo si vivo estresada, si vivo angustiada, no tengo paz? ¿Cómo para qué quiero si no disfruto? ¿No? Esa necesidad de demostración. Le empecé a encontrar otro sentido, encontré un propósito en mi negocio. Me quité mucho ese lado de ser la mejor, de ser la que más vende, esa competitividad que es muy parte de mi temperamento también, porque sí es muy parte de mí ese impulso de liderar cosas, de hacer cosas nuevas, pero también me volví respetuosa de eso. Y entonces elegí, entonces yo empecé a elegir y a decir, quiero clientes que valoren mi trabajo, porque mi trabajo es bueno, mi trabajo es de calidad, trabajo bien hecho y bien cobrado. es En lugar de padre. tener 1000 clientes, dije, con que tenga 100 y que podamos trabajar en ese círculo de lealtad, que cumpla yo el propósito del negocio, que es ayudar en la imagen a otras personas, a cumplir sus sueños. Resignifiqué también lo que es mi empresa y mi negocio. Y hasta ahorita pues ha funcionado mucho mejor. Pudimos superar el reto de la pandemia que fue muy difícil en este país, Sobre todo mantener este una giro. empresa, claro, mantener un negocio, una empresa em, en esta pandemia, no despedir gente, ¿no? Hubo que hacer algún sacrificio, pues vendí una unidad que tenía yo de trabajo, una camioneta. Eso me permitió pues no endeudarme, no despedir a ningún colaborador, poder cubrir pues los gastos, ¿no? Poder mandar a la gente a su casa cuando se tuvo que ir a su casa, y pues ahí seguimos, ¿no? Sí, y es importante, ¿no? O sea, a lo mejor emprender el negocio, llevarlo a cabo, hay veces que se nos da muy bien, pero el mantener el negocio es el verdadero reto, que siga sobreviviendo, que sobreviva una pandemia, y sobre todo esta parte de resignificar, donde nos damos cuenta que no somos el negocio,
sino que No, el negocio es algo aparte y que sí lleva de mucho de mi esencia, porque esa misma exigencia que dices, no, que a lo mejor tenías tú, probablemente la llevaste al negocio y el negocio era así de autoexigente. Tú dices, a lo mejor tenía 1000 clientes, pero me partí en pedazos, en lugar de 100 clientes, y decir, puedo estar más tranquila, viendo también estos 100 clientes, pero ¿cómo cambia esta parte de la visión de los negocios una vez que también hay un trabajo personal? fíjate que yo pienso que también los negocios son eh, esa parte de resignificar que el negocio no soy yo, ¿no? Me costó mucho trabajo. Lo primero que hice fue permitir que le compraran a Secato publicidad y que dejaran de comprarle a Atenea. Fue un proceso de cambio. Muchos clientes se enojaron incluso porque me decían, es que como ya creciste, ya no me quieres atender tú y yo quiero que me atiendas tú. Me costó trabajo, pero me dio libertad. Me dio libertad de hacer otras cosas, de conocer otras cosas, de darme el tiempo de emprender cosas nuevas incluso, con alguna pareja en su momento, este, etcétera, ¿no? Pero sí me costó trabajo y sí me llevó tiempo. Y el nivel de exigencia también me di cuenta que no nada más era en el negocio, sino me doy cuenta todos los días y trabajo con eso todos los días, porque todavía hay ese paradigma, ¿no? Todavía hay ese paradigma de ser la mujer maravilla, de exigir muchas cosas con la profesión, con el cuerpo, con... Fíjate que me pasa mucho hoy, a estas alturas de mi vida, me sentía un poco obligada a veces porque mucha gente me sigue y me ve de En la cierto modo expectativa. como inspiración. Y la gente siempre tiene muchas expectativas sobre mí. Entonces, también es un tipo de presión social un poco fuerte. Digo, lo que me exijo yo, más lo que la gente espera de mí. Entonces, ha sido un trabajo también de muy fuerte de apoyar, por ejemplo, a formar otros líderes, de aprender a confiar, a delegar. Yo traía un grupo ahí fuerte de emprendedores, emprendedoras, el dejar eso para dar el siguiente paso, ¿no? Que es pasar a la parte del servicio público donde estoy ahorita. Ujú. También fue un trabajo, ¿no? Y eso me ha gustado mucho, fíjate, el formar otros líderes, o sea, el que esa expectativa, bueno, se haga una meta, pero para la persona que lo desea, ¿no? Para alguien más. Bien, y esta parte cuando dicen, no, cuando al final una persona crece y crece en su liderazgo, requiere abrir el camino a otras personas. Y muchas veces cuando estamos antes de dar el paso, pues viene la desconfianza o a veces solemos ser controladores, controladoras y decir, pero ¿cómo lo van a hacer igual de bien que yo? ¿Cómo confiar en los demás? Y es todo un reto soltar el control, como bien dices, primero del negocio, luego de un liderazgo. Pero al final que has pasado toda esta parte, ¿qué fue lo más difícil? O lo que parecía más difícil y que dices realmente no era difícil. Lo más difícil emocionalmente fue la parte de no sentirme necesaria, por ejemplo, en mi negocio. O sea, ahorita estoy en un proceso en donde el que se hace cargo es mi hijo. Mi hijo ahorita ya tiene 30 años, ya es padre de familia desde hace 6, 5, perdón, desde hace 6 es independiente y dejarlo totalmente que tome decisiones, el regresar de momento al negocio y así literalmente sentir que no tengo como un lugar ahí, Que no me necesitan. que no me necesitan. Pero ¿sabes algo? Es también muy rico y muy descansado.
quitarme ese estrés. Y a veces como mamá es bien difícil, porque soy mamá y aparte soy la directora general, entonces yo quisiera que él, ¿no? De momento cuando se queda o agarra más trabajo, demás, yo soy así como que, espérame tantito, ¿no? O no lo hagas porque va a pasar esto. Esa es la parte más complicada, ¿no? El quitar la emoción de mamá de momento, Ujú. ¿no? Pero ha sido interesante poder soltar y poder saber y entender que entre menos me necesite como jefe y como hijo, habré También, hecho bien mi trabajo, ¿no? exactamente, ¿no? Porque ya es un hombre independiente, ya es punto y aparte, ¿no? Tal cual. Y ahora que te ves así, de cómo has pasado todo esto, cómo has crecido, cómo has podido a lo mejor incursionar en otras áreas que a lo mejor en ese momento todavía no te veías, ¿cómo, cómo te sientes ahora después de esta trayectoria que hasta ahora has hecho, de esta trayectoria? ¿Cómo te sientes de todo esto que a lo mejor empezó, como tú dices, por la necesidad, luego de la autoexigencia, y ahora poder estar más tranquila? Todavía está tu negocio, ahora conoces otras áreas. ¿Cómo te sientes ahora, Atenea? Pues me siento satisfecha, me siento contenta, me siento cómoda. De momento, este, trabajo también con el merecimiento, ¿no? Por primera vez en la vida, de momento me siento que no hago nada físico en el negocio Eso y es importante. entonces me cuesta mucho trabajo el tema de merecerlo, ¿no? Sin hacer nada. Sin hacer nada aparentemente, ¿no? Esa es la parte que me cuesta, me cuesta un poco, pero lo sigo trabajando y también el dejar que él tome decisiones, que él lo haga a su forma, también, también de momento es como, pero yo misma digo, tengo que respetarlo, tengo que delegarle esa autoridad y él tiene que tomar sus propias decisiones. Y ha sumado muchísimo al crecimiento, porque él ya trae otro ritmo, ya trae sus clientes, sus amigos, sus conocidos, ya son sus clientes, o sea, ya son cosas nuevas que él ha traído también a la organización. Exactamente. Y de alguna manera, digo, vemos como varias áreas, ¿no? O sea, la parte de mamá, pues que has podido soltarlo y que él ha decidido crecer. La parte como líder, como directora general, permitir que él también crezca como empresario, para dirigir la empresa, pero sobre todo como persona. Esta parte que dices de como emprendedores a veces nos acostumbramos a hacer y ¿Sí? recibimos algo, hacer y recibo algo a cambio. Pero el momento en que me convierto en empresario, en empresaria o en un verdadero líder, dejo de hacer. No significa que no esté, porque estoy al pendiente, superviso, pero ya no depende de mí que venga ese ingreso, sino otra persona está a cargo. Y de alguna manera siento que cuesta dar ese paso de que si no hago nada, parece que no lo merezco. Entonces se siente como que más sencillo cae a lo mejor el recurso, pero internamente ahí ese no hacer. ¿Cómo sientes tú que se compensa uno? ¿Trabajando en el ser, mirando las dos áreas? ¿Cómo sientes ahí que puedes llevarlo de mejor manera? Pues trabajando, fíjate que me gusta mucho trabajar. Este, ahorita estoy haciendo cosas diferentes. Eh, Me gusta mucho esa parte de crear otros líderes, de formar. Lo trabajo definitivamente en el tema del merecimiento, ¿no? Y,
y mucho poniendo ese parteaguas, ¿no? De que lo tengo porque lo merezco y porque además ya lo trabajé. Y entonces la parte de compartir mi experiencia me apasiona, me gusta. Por ejemplo, me invitan mucho de momento a dar alguna conferencia. Y ese nervio, esos retos nuevos, pues me mantienen activa, eh, me satisface mucho, ponerme contenta. De alguna manera ya estás viendo como ya cultivando un legado, Sí, ya sí, irá ándale. esa parte. Sí, mucho, mucho esa parte. Bien. Y pues bueno, ahora en adelante, mucho por recorrer. ¿Qué sientes algún anhelo ahora? ¿Hay algo que te gustaría lograr? ¿Algún sueño que tengas ahora tener de momento? Pues fíjate que sí, tengo un nuevo emprendimiento. eh, es algo que me gusta, pero ya es algo más como con otras personas. Entonces ya es como trabajar diferente. O sea, trabajar en equipo. Pues deseo que eso tenga muchísimo éxito, porque vamos a poder generar cosas bastante padres y es cumplir un sueño, porque es un área que me gusta mucho, que es el área de la gastronomía y principalmente, bueno, es en el área del desarrollo profesional. Y en el área social me interesa mucho y me gustaría mucho poder seguir ayudando a otras personas desde una organización. Fíjate que siempre dentro de todo me ha gustado ayudar a otras personas, Ujú, la causa social. la causa social, pero me he dado cuenta que a través de las organizaciones el impacto es mucho más grande. Podemos llegar a más, está más organizado el tema, podemos bajar recursos incluso más grandes. Entonces, esa parte me interesa mucho, seguirla adelante. Desde donde yo esté, desde esa organización hoy en el servicio público, con los rotarios, me interesa seguir teniéndolo como un anhelo y hacerlo más grande. Claro. De alguna manera, viendo tu recorrido, y mirando a lo mejor desde pequeña del emprendimiento o de estar con la gente, han permanecido durante este tiempo esa esencia de la causa social y el Sí, negocio. Entonces, como que también siento que de alguna manera la organización es como unir ambas y poderte seguir desarrollando en este tema, ¿no? sí, totalmente. Es algo que va muy de la mano. Este, no lo había yo tenido tan claro hasta después de los entrenamientos. Siempre me había gustado, pero pues lo hacía de manera informal, de manera independiente. Después de los entrenamientos, que conoces un montón de historias y que te das cuenta que todos esos dichos que de momento escucha uno de échale ganas, de es pobre porque quiere, pues no son reales, no son reales. Y que no todos salimos, nacemos ni en las mismas circunstancias, ni con el mismo temperamento. Si a mí me preguntas qué me ha ayudado, pues mucho mi carácter y mi temperamento, y eso es algo que tengo desde muy pequeña, ¿no? A lo mejor el carácter se forma, se entrena, se estudia, se prepara, la parte emocional, la parte espiritual, pero el temperamento es algo que traemos nato. De nacimiento, claro. Entonces, tengo muy claro que los que hemos tenido la oportunidad de tener esas herramientas que nos han permitido cumplir o superar esos retos y salir adelante, sí tenemos una deuda un poco interesante social, ¿no? La llamada Devolver. devolver un poquito de lo que hemos sido, pues, bendecidos. Entonces, esa parte
la tengo muy clara. La tengo muy clara, es algo que no quiero dejar de hacer. En algún momento me enfoqué mucho en el servicio, en un momento de una separación de una pareja, que fue muy dolorosa esa parte. Me ayudó mucho a mí tener ese servicio claro y ya bajo un compromiso, ya no cuando me den ganas de ir a donar, ya no nada más en Navidad, sino hacer un compromiso de tipo social, comprometerme en un tema de una constancia, de hacerlo ya de manera comprometida, ya como un compromiso, como parte de. Tal cual. Y Mm, si resumieras a lo mejor lo que más te ha aportado en esta trayectoria, ¿qué es lo que más te ha alimentado? ¿Qué es lo que más te ha alimentado a continuar? O sea, es porque a veces decimos, no, pues por mi hijo, por mi carrera, por mí, ¿qué es lo que sientes que más sostiene ese eje de que uno pueda seguir creciendo y pueda seguir avanzando? Pues mira, de entrada, no tiene uno de otra. Mientras estás acá, algo que me mueve mucho de momento cuando ha habido momentos difíciles en la vida había sido muy buena, ¿no? A pesar de los retos que uno cree que son difíciles, pues no había sido tan difícil. Cuando te enfrentas a una pandemia, a un problema familiar fuerte, a un tema de salud de alguien cercano, pues te das cuenta que en la vida hay cimas, que hay valles y que pues tenemos que aprender. Pero algo que me mueve mucho es ser responsable de la vida que quiero. Aunque hay cosas que son fortuitas, no están bajo mi control, como un accidente, como algún tema, ¿no? Me queda claro que no están en mis manos. Considero que la parte que me corresponde, trato de ser muy responsable y no dejar una carga ni emocional, ni económica, ni de ningún tipo, ¿no? Para con mi descendencia, por ejemplo. O sea, me gusta serme responsable de mí, de mis actos, de mis acciones. Y por eso, y aparte ser muy responsable porque tienes descendencia. O sea, tienes, ¿quién te está observando? ¿No? Esos niñitos que nos ven, mis nietos, que te ven y te admiran y que repiten todo lo que uno hace porque ellos solo están aprendiendo, ellos están en plena formación, me hace sentirme un poco responsable de lo que dejo para los demás, de lo que doy para los demás, incluso de lo que hago conmigo misma. Bien, pues bueno, vamos a ir cerrando Sí, este espacio. Por último, por para esta parte de emprendedores que nos están viendo, ¿cuál sería la mejor, para ti el mejor consejo que le podrías dar a alguien que a lo mejor está emprendiendo, que todavía está como a ver si le sigo o no le sigo, o si ya me voy de empleado o qué hago? ¿Qué le dirías? mira, emprender está padre, está bonito, aprendes, te caes, te levantas, pero está también muy de moda. Y también, si no quieres ser emprendedor, también está bien. Que les quede claro que todos necesitamos de un buen médico, de un buen fisioterapeuta, de un buen plomero, de un buen, de una buena persona que sepa coser. Todos necesitamos, tenemos distintos requerimientos que no precisamente son obligados, que las empresas también necesitan buenos colaboradores, que las empresas también necesitan crear su equipo y que podemos profesionalizarnos y ser excelentes
desde la trinchera donde queramos, ¿no? Unos dicen, es que yo no tengo talento para vender, bueno, es relativo. O yo sí sé vender, pero ¿qué crees? No sé cobrar. Pues para emprender necesitas aprender de todo eso, ¿no? Eso. Yo lo que les recomiendo es, si quieres ser emprendedor o si no quieres, profesionalízate, trabaja en ti, pero nunca te olvides de todas las áreas de tu vida. Un ser humano estamos conformados por muchas cosas. No nos dejemos llevar nada más por las tendencias que aparentan ser exitosas. Hoy en la mañana veía precisamente un video de influencers que han quedado en evidencia este, por sacar contenido que no es real en sus vidas. Me dio mucha risa, ¿no? Porque eran influencers de todas partes del mundo, en donde sin querer una amiga graba una que tenía un contenido de alimentación totalmente vegana. Entonces la graban sin querer otra persona y está comiendo un Claro, filete. Entonces, pues se le cae el mundo, ¿verdad? Porque ella promueve otra cosa. Entonces, no nos dejemos llevar por estas falsas tendencias. El éxito es, para mí, desde mi punto de vista y con todo el respeto se los comparto, es poder hacer lo que tú quieras y estar equilibrado en todas las áreas de tu vida. Familiar, desarrollo profesional, ¿por qué no? Salud, a lo mejor el tema de pareja, si así lo eliges, y la parte espiritual. Yo creo que son áreas súper importantes, la vida social y familiar. Como te decía en algún punto, pues sí, ya tenía dinero para ir a un fin de semana de vacaciones, pero pero ¿qué bien, crees? Pues ya no tenía con quién, porque no alimenté mis amistades, porque estaba tan enfocada trabajando que la gente te invita, ¿no? Te dice, oye, te invito a mi casa, te invito. Ah, sí, gracias, te invita una, dos, tres. Pues ya ya la hasta cuarta que que le te dices, cansa. no puedo, pues se da cuenta que tienes otras prioridades, ¿no? Así es, total. Entonces, yo creo que equilibrarnos, el éxito es eso, es Así. poder sentarte a ver a tus hijos realizados, o para qué quieres tener tres trabajos, ahora como mujeres, tres empleos, para que te alcance para todos los requerimientos que tú crees que necesitas para Necesito. encajar socialmente o económicamente para sentirte amado o aceptado. Entonces, es importante estar conscientes de esa parte, no hacer Claro, las cosas por otros o por lo que esperan de nosotros. tal cual. Yo te agradezco mucho esta reflexión porque yo recuerdo una vez que le pregunté a José María Dorian y le preguntaba qué era lo más importante que él veía que requería aprender un emprendedor. Y me dijo amarse mucho, dijo Claro, quererse mucho. Y dije, claro, hay veces que nos enfocamos tanto y nos vamos de lleno al emprendimiento, a esta carrera profesional y todas las otras áreas de la vida, pues a veces pagamos precios, a veces tenemos pérdidas en esas áreas de que enfocamos toda la vida en algo, ¿no? Y al final, como tú decías, si lo hacemos desde nuestro entorno, si lo hacemos desde los más cercanos, pues lo vamos a hacer en congruencia. Y eso te sí, va a dar incluso más, siento que te da más realización cuando empiezas por los tuyos y luego por los demás. De otra manera, se viene un caos, pero al final la vida te va a poner ahí lo que sea necesario para que te des cuenta. sí, Y en eso la verdad que me he quedado mucho en este año, en decir, primero quiero hacer por los míos, porque también soy muy dada por los demás, ¿no? Entonces, primero por los propios, primero por nosotros y nos compartimos de manera más genuina. Así que pues sí. te agradezco mucho, Atenea, de verdad todo lo que nos compartes, mucho aprendizaje para la comunidad, para mí, y me encanta de verdad ver cómo sigues avanzando, sigues creciendo y te siento de verdad que un gran ser humano. Y eso es lo Gracias, que más Nidia. me encanta y eso se extiende a a las demás áreas. Entonces, pues muchas gracias por compartirnos tanto. Muchas gracias a ti por haberme invitado.
Siempre es un placer compartir contigo. Bien, bueno, pues vamos a dar finalización a este programa de Emprende el Camino de tu Vida y vamos a invitar también a los patrocinadores que nos compartan en este espacio. En este espacio, bueno, tenemos servicios de fotografía y video y también vamos a compartir el video del Camino de Santiago, que como tal ya es en septiembre, pero pues ya está casi que a mitad del grupo, ¿no? Entonces todavía, quien guste, voy a dejar aquí el enlace para que se pueda inscribir, para que pueda pedir más información y que pueda pedir pues todo lo que necesita para que si el camino lo llama, pues nos pueda acompañar en este Camino de Santiago. Así que muchas gracias, Atenea. A ti, hasta luego. Hasta luego. ¿Te gustaría emprender un viaje de la mente al centro de tu corazón en el Camino de Santiago de Compostela? Un camino milenario que sigue a las estrellas. De ahí su nombre de Compostela, que significa el campo de la estrella. Desde la época de los celtas se recorría para morir y renacer constantemente, permitiéndose soltar dolores, miedos y vivencias para volver a casa más ligeros. Actualmente es un punto de encuentro e intercambio de culturas que sienten un llamado especial, que los mueve con un sentimiento de búsqueda, con una energía capaz de caminar kilómetros y que van sintiendo esa magia de salir de casa al encuentro espiritual consigo mismos. ¿Cuál es el enfoque transpersonal de este viaje? Cultivar la atención plena y la presencia. Así, cada población, comida, celebración y compartir se convierten en momentos llenos de conciencia. Es una aventura iniciática. Nos invita a encontrar el para qué de cada obstáculo, disminuir la frustración y descubrir un propósito mayor que late en cada vivencia del viaje. Meditaremos cada día para aflorar el sentido profundo del camino y hacer presente la mejor versión de uno mismo. Caminaremos de manera contemplativa para cultivar la atención a las señales del camino que nos permiten consolidar comprensiones y paso a paso completar nuestro propio rompecabezas de vida. Una ruta especial y guiada, con espacios de autoindagación para dar luz a un compartir genuino que enriquecerá la mirada del grupo. Una aventura que da inicio para cada ser que nace en el Camino de Santiago. Caminemos juntos en el Camino de Santiago transpersonal. Nidia Hernández, tu acompañante del alma.